Buenas tardes, mi nombre es Yasmani Santander, estudiante de la carrera Artes Escénicas de la Universidad de Cuenca. A continuación voy a hablar sobre la estructura social y política de la cultura de Egipto. Vamos a empezar con las clases privilegiadas. Las clases privilegiadas en la sociedad del antiguo Egipto estaban formadas por una estructura piramidal muy rígida en la que encabezaba el faraón, seguida por los sacerdotes y la nobleza, que terminaba con campesinos, artesanos y esclavos. Los sacerdotes y la nobleza eran una clase privilegiada que tenían grandes extensiones de tierras. Los nobles se encargaban de administrar el país en nombre del faraón. También se encargaban de ejecutar obras públicas, se encargaban del mantenimiento y cuidado de los canales de riego y también de la administración de cobro de impuestos y de las cosechas. Los sacerdotes se encargaban del culto a las divinidades, también eran consejeros del faraón, se encargaban de la administración de los templos y también tenían altos conocimientos científicos. El faraón, Dios y rey. El faraón era el símbolo de la unidad del país. Mantenía un poder absoluto, pues era dueño de todas las grandes extensiones de tierras y personas de Egipto. Su poder se basa en el control y dirección de las obras de canalización e irrigación de los campos y en el monopolio del comercio exterior. Incluso se le consideraba un dios viviente, reencarnación de Horus, hijos de los dioses Osiris e Isis. Tras su muerte, el faraón se convertía en Osiris y se unía a Ra, dios del sol, para ir en una navegación por el firmamento en una embarcación celestial. Si su primera esposa no tenía hijos, el trono era para uno de los hijos de alguna de sus otras esposas que formaban parte de su harén. Si es que no contaba con herederos, el nuevo faraón creaba una nueva dinastía. Los escribanos eran funcionarios que dominaban la escritura, desempeñaban múltiples funciones de administración, poseían un gran prestigio y poder. Tenían una educación muy completa, que duraba unos 5 años. Se dedicaban a la contabilidad, pero también a otras disciplinas como la geografía y las matemáticas. Los escribanos se encargaban de redactar leyes, códigos y textos sagrados en hojas de papiro. Pero ¿por qué los escribanos tenían una gran importancia social? Esto se debe a que la mayor de la población de los egipcios eran analfabetos. Incluso muchos faraones no sabían leer ni escribir. Las clases subalternas, los campesinos, los artesanos y los esclavos formaban parte de las clases inferiores de la sociedad. Los campesinos eran familias muy numerosas que vivían a orillas del río Nilo, dedicaban su vida a tareas agrícolas y eran vigilados por los guardianes del faraón. Los artesanos se dedicaban a varios oficios, eran tejedores, orfebres, ceramistas y carpinteros. Manipulaban varios materiales como es la madera, la piedra, el cuero y los metales. Trabajaban en sus labores en pequeños talleres o si no en grandes instalaciones que pertenecían al faraón. Los esclavos solamente servían en palacios y casas de los nobles. Tributo a los faraones. Los campesinos tenían diversas formas de pagar sus impuestos. En primer lugar tenemos que daban una parte de sus cosechas y sus productos. Esto era depositado en los grandes almacenes que tenían los faraones y esto dependía de la actividad y productividad de sus tierras. Como segundo lugar tenemos que las partes y las comunidades eran obligadas a alojar y alimentar a diversas personas que dependían de las casas reales. También tenían que donar parte de su grano para el sustento de los militares. Y como finalmente, tercera parte, tenemos la gran corvea, que era que las personas tenían la obligación de asistir al llamado que daba el faraón. Esto era para realizar diversos trabajos, como la construcción de pirámides, el mantenimiento de los canales de riego y también en sembríos en diferentes templos y espacios del estado del faraón. Trabajos agrícolas. Los campesinos constituían la mayor parte de la población en el antiguo Egipto. Estos guiaban su trabajo a través del río Nilo.
En noviembre, luego de que se marchaban las aguas dejando fértiles los suelos, ellos sembraban y 3 meses después, en febrero, comenzaban las cosechas. Se dice que en algunas zonas se llegó hasta cosechar 3 veces anualmente. Los campesinos, aparte de ser grandes agricultores, también se dedicaron a la ganadería y a la pesca. Organización familiar. La edad del matrimonio era muy temprana y solían tener muchos hijos, ya que en esos tiempos la tasa de inmortalidad infantil era alta. A raíz de que ellos tenían más hijos, había más probabilidad de que llegaran adultos, y con esto las familias disponían muchos más brazos para los trabajos agrícolas. En estos tiempos también ya existía el divorcio y la mujer egipcia tenía algunos derechos. Uno de ellos era el de heredar la tercera parte de todas sus propiedades, que consistía de su marido. Yo les voy a hablar sobre algunas danzas que se hacían en ciertos rituales en el Antiguo Egipto. En la mayoría de los rituales en el Antiguo Egipto se consideraba la danza como una parte muy importante, ya fuera como integrante en una procesión o como parte independiente de una liturgia. Este está presente en ritos de vida, de la muerte, en cultos a los dioses, en inauguración de edificios, etc. Algunos de ellos eran una forma de culto de Ra, que estaba basado en algunas leyendas como Neftis, como Heket, como Isis, etc. Por indicación de Ra, fueron a asistir a la parturienta que debía dar a luz a los faraones, y las diosas se disfrazaban de danzantes. En el rito de la crecida del Nilo, un cortejo danzaba hasta que se lanzaba o arrojaba agua a la virgen más bonita de la localidad, y esto era para consumar un matrimonio con el río. En la mayoría de templos se celebraba la llegada de la primavera con danzas guerreras, como por ejemplo en el templo de Bonto. La diosa Hathor era la diosa de la danza. A ella estaban dedicados varios templos en los que se realizaban varias fiestas y liturgias en su honor. Uno de estos santuarios, específicamente el de Dendara, se encuentran relieves con escenas de ofrendas de vino, de danza, y entre eso hay una poesía. Es para bailar que el rey de Egipto, Faraón, ha venido. Es para cantar que ha venido. Tú, su dueña, mira cómo baila. Esposa de Horus, mira cómo salta. El hijo de Ra, Faraón, tiene las manos limpias y los dedos puros. Tú, su dueña, mira cómo baila. Esposa de Horus, mira cómo salta. La vida de la corte requería de bailarines que solían aparecer a menudo con la cabeza hacia atrás. Esto era en cortejo a los faraones. El poder pagar bailarines y un grupo de músicos era considerado como un signo de riqueza, y los nobles solían hacer ostentaciones de esto. Al lado de la danza oficial se desarrolló una danza pagana. Esta danza estaba estrechamente ligada al culto y su único objetivo era entretener. Mi nombre es Celeste Barrera y voy a presentar un poco de la cultura egipcia, particularmente a la religión y la vida de ultratumba. Pues la religión era muy importante en esta región, y empezaron como representándose como fuerzas de la naturaleza. Luego tomaron formas zoomórficas y estos quedaron pues con características particulares, como la cabeza generalmente. La mitología de Osiris, aquí un poco pues los dioses, bueno, no existía nada. Pues antes de los dioses todo era caos. Entonces llegó Amon-Ra, creó a sus hijos, se casaron, tuvieron hijos, y estos se casaron en secreto. Amon-Ra, enojado por esto,
pues decidió que la mujer no iba a tener ningún día de ningún mes hijos, no podría tener hijos. Entonces, otro dios que se apiada de ella agrega 5 días al año y así quedan los 365 días del año. Tiene ella 4 hijos, entre estos Osiris, y pues Osiris empezó a regir el mundo. Su hermano envidioso pues lo mata y bueno, aquí se queda el hijo de Osiris, Horus, dios que es invocado para la salud, y su ojo se utiliza como amuleto en los sarcófagos, conocido como el ojo que todo lo ve, el ojo de Horus. Entonces lo mata, Horus forma a ser el dios de la muerte y pues eso cuenta el mito. Osiris pasa a ser como el dios más popular en el antiguo Egipto. La vida de Ultratumba pues era firmemente, todos creían firmemente en la vida de Ultratumba, así que pues el pueblo al momento de morir tomaban sus cosas más importantes, hasta animales embalsamados y comida, ya que consideraban el otro mundo pues muy parecido al terrenal. Tomaban sus cosas, lo subían pues al muerto y sus cosas a un botecito y le hacían cruzar el Nilo y pues iba para el otro mundo. Por esta cuestión se debía conservar muy bien el cuerpo y se lo debía purificar, o si no, pues aquí ya morían y no había otra vida. Entonces, para conservar el cuerpo se realizaba el embalsamamiento, un proceso muy largo que duraba hasta más de 2 meses. Y pues aquí se le purificaba el cuerpo, sacaban sus órganos, los ponían en el recipiente, se quedaba el corazón y los riñones y empezaban a purificar el cuerpo. Le ponían carbonato de sodio y muchos otros químicos, ponían aceites y vinos en los otros órganos para purificarlos, igual en el cuerpo para purificarlo. También se cuenta que se le sacaba por la nariz del cerebro con un tubo curvado, salía todo. Bueno, un pequeño dato curioso. Ya. Pues entre unas tumbas muy destacadas está la de Tutankamón, que fue encontrada en el Valle de los Reyes, que pues es particular porque se la encuentra intacta y esto despertó muchos mitos y leyendas que fueron creciendo con el tiempo. Bueno, el cuerpo ya momificado se lo metía en un sarcófago. Esta era una parte muy importante y el sarcófago era rectangular y con un poco de la forma humana. Aquí también se le dejaba como un papiro con todas las virtudes del ser que ya murió. También pues ya con los nobles y con los faraones, sacerdotes, pues era todo, aquí metían sus riquezas y llenaban todas las paredes de jeroglíficos que eran con escrituras sagradas. Con el paso del tiempo, ya entrando al Imperio Nuevo, pues empezaron los saqueos. Entonces los faraones movieron pues su lugar de entierro. Decían, bueno, voy a enterrarme aquí, pero al final pues tenían un valle, unas necrópolis que eran para ellos. Aquí se crearon, después de todos estos saqueos, se crearon los hipogeos, que eran estructuras subterráneas y pues solo los constructores, los que construían esa parte, pues conocían cuál era la entrada. Entonces existieron distintos valles, que fueron el Valle de los Reyes, de las Reinas y el Valle de los Nobles. En el Valle de los Reyes estuvieron pues alrededor de 58 tumbas encontradas, entre estas la de Tutankamón. Hablando un poco de las pirámides, pues estas eran enormes tumbas y debajo de la pirámide se encontraba en sí pues la habitación en donde estaba todo. Todas las pertenencias del difunto que pasaba al otro mundo. Bueno, entonces en la cámara funeraria se encontraba todo. Entonces, pues las tumbas eran estructuras enormes que eran construidas con piedras de en promedio 2 toneladas, que eran movidas a través de rampas e invenciones de aquel tiempo. Se utilizaban de 10.000 a 30.000 hombres. En la tumba de Keops, que fue la pirámide más grande, se usaron hasta 100.000 hombres para construirla y más de 20 años. Cuestiones de la danza, pues
era muy distinta a la de los festivales y tenía posiciones y reglas muy estrictas, tenían cantos muy concretos y bailes muy concretos en momentos específicos del ritual. Mi nombre es Sebastián Campués y les voy a hablar sobre el Imperio Medio de Egipto y el Imperio Nuevo. Tras un periodo de conflictividad, el rey Tebas II reunificó Egipto y mantuvo la paz. El Imperio Medio fue una época de esplendor en el aspecto económico y cultural. Este inició en el año 2119 y 1793 a.C. Se manifiesta en su arquitectura y la literatura, pero entre el año 1786 y 1567 a.C., una nueva desintegración del Estado favoreció a la invasión de los hicsos. Su expansión por el sur de Asia, Nubia en especial, se había independizado al principio y los faraones Sesostris III y Amenemhet III hicieron caravanas comerciales para proteger y garantizar el acceso hasta las minas. Hasta las minas de oro, y construyeron un conjunto de castillos donde instalaron las tropas de Egipto, y se extendió su imperio hasta Libia y el cercano oriente, impulsando el comercio, la minería y la actividad agrícola. El esplendor de Tebas, situado en la orilla oriental del Nilo, fue la capital de Egipto del 240 al 1991 a.C. El Imperio Nuevo fue también llamado tebano, y los restos más importantes de este imperio se encuentran en la orilla izquierda del río Nilo, así como también los templos de Dair y tres necrópolis. El Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo, en la dinastía 18 inauguró el Imperio Nuevo en el año 1550 y 1069 a.C., el cual controlaba la nobleza, y se inició una expansión territorial en el exterior. Los faraones Tutmosis III y Ramsés III destacaron a fines de este periodo en el Imperio Egipto, el cual fue perdiendo territorios conquistados durante esta época, y los sacerdotes acaparaban riquezas en medio de una generalizada situación económica por la que estaba pasando el Imperio Egipto, y lo cual disminuyó el prestigio y el poder del faraón. Les voy a hablar ahora sobre la expansión, en especial su expansión hacia Palestina, la cual fue una de las características más destacadas del Imperio Nuevo. Amenofis I y Tutmosis I extendieron las fronteras hacia la tercera y cuarta catarata del Nilo. Hubo guerras, pero la expansión se orientó hacia Asia, y esta expansión supuso un aumento de los ingresos reales, favoreciendo la recuperación económica de Egipto. También les voy a hablar sobre la expansión de la dinastía 18. Esta dinastía, de 1550
a 1307 a.C., que había iniciado Amosis, finalizó con Horemheb. Tras la muerte de Tutankamón, le cedería el puesto a su cuñado Ay, el sacerdote Amo, pero tras la muerte de esta ascendió al trono Horemheb, quien era un general famoso por sus victorias en las batallas en Palestina. Este favoreció al ejército y lo nombró visir, el cual era un jefe superior de la justicia para Mesé. Las últimas investigaciones del Imperio Egipto sugieren que el joven Tutankamón, el cual era el faraón, fue asesinado por orden de Ay. Gracias.